El elemento principal en el sistema motriz es el motor, que es lo que hablaremos a continuación. Antes de hablar de los aspectos un poquito más técnicos del motor, hay que tener un criterio general respecto a este equipo, que es el criterio de mantener permanentemente su eficiencia, ojalá en los rangos máximos, ¿ya? Una curva característica del motor es la que podemos ver a continuación. Vamos a sintetizarla a un gráfico donde en el eje X tenemos las RPM y en el eje Y tenemos el torque expresado en Newton metro. Cada vez que nosotros nos vamos alejando acá, ¿cierto?, va aumentando la eficiencia. Es decir, acá a lo mejor tenemos 90%, 80%, a lo mejor acá 60% y acá a lo mejor 50%. ¿Ya? Como criterio general, es muy relevante mantener una elevada RPM y bajo torque. Mientras el vehículo, a modo de equipo, la RPM del equipo es alta y bajo torque, obtenemos los mayores resultados respecto a eficiencia. Inclusive, si tenemos bajo torque y una RPM en nivel medio, inclusive ahí tenemos un buen punto de eficiencia. Si tenemos el mismo torque y mayor RPM, también tenemos un rango de eficiencia bastante interesante. Toda esta sección es el rango máximo de eficiencia, ¿ya? Por lo tanto, donde nosotros vamos a tener un efecto de baja eficiencia es a baja RPM y alto torque, ¿ya? Imaginemos una situación, ¿dónde podemos obtener esta situación? En una pendiente, por ejemplo, en una subida. En una subida el motor es exigido porque necesita harto torque para levantar el peso del vehículo, y generalmente en la subida uno no anda tan rápido, anda un poco más lento, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor vamos a tener un torque que va a estar por acá, a lo mejor, un tau 1, y una baja RPM, es decir, imaginemos por acá, ¿cierto? Aquí vamos a estar, es decir, vamos a estar a lo mejor en un 65% de eficiencia. Como criterio general, ¿qué es lo que queremos obtener? Que el motor ande más rápido y bajarle, ¿cierto?, la RPM. Por lo tanto, acá si tenemos algún juego de piñón, ¿ya?, lo interesante acá es poder regular, es tratar de trasladar este punto hacia acá, ¿ya? Y eso es lo que uno hace permanentemente con los sistemas de cajas de cambio, por ejemplo, ¿ya? De tratar de jugar con las revoluciones, el par ordenado de torque RPM del motor, con el objetivo de aumentar su estado nominal, ¿ya? Por lo tanto, a criterio general, si nosotros estamos en esta zona, tenemos que aplicar un sistema de piñones o de cadena o de polea, etcétera, necesario para poder trasladar el sistema hacia acá. Para el equipo eléctrico, es decir, el equipo de trabajo de ingeniero eléctrico o técnico eléctrico, siempre uno trabaja con los equipos que ¿cierto?, importa, y estos equipos traen consigo una ficha técnica. Generalmente las fichas técnicas nunca vienen con una ecuación gobernante de la eficiencia del sistema. Es decir, nunca nosotros tenemos, y de hecho sería lo ideal, tener, mira, el rendimiento, es decir, la eficiencia de tu sistema en porcentaje, depende de la RPM, depende del torque, depende de la corriente, depende del voltaje, depende de la temperatura, depende a lo mejor de algunas variables relevantes que son de transferencia de calor, etc. Nunca uno tiene esa ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí tiene uno? Uno tiene una tabla, ya que los fabricantes generalmente lo que hacen es un análisis en banco de prueba de tu sistema. Y hacen diferentes análisis a diferentes RPM, a diferentes corrientes, a diferentes torques, ¿ya? Y con eso uno puede sacar una ecuación característica. Lo importante del equipo es tomar esa información del fabricante, que es una información empírica, una información de laboratorio, y poder traspasar esa información a una ecuación gobernante para hacer un análisis mucho más acabado. No hay que asumir nunca, si el motor dice 85% de eficiencia, no implica que va a estar permanentemente en ese rango, todo lo contrario. El motor a lo mejor va a estar a 40% de eficiencia o 85%. Generalmente lo que hacen los fabricantes es decir la eficiencia máxima en una condición que es muy ideal. Es decir, a lo mejor tú nunca lo vas a someter a esa condición, ¿ya? A lo mejor en un ambiente controlado, etc. Por lo tanto, uno tiene que ver la tabla y darse cuenta. Imaginemos, por ejemplo, acá tenemos corriente, ¿cierto?, velocidad de rotación, torque, potencia, eficiencia. Y aquí el fabricante nos dio una serie de números,
¿ya? De hecho, veamos, en velocidad rotacional, aquí tenemos 893 RPM, 884, 877, es decir, no varió mucho la RPM, pero lo que sí varió, fíjense en la eficiencia, pasó de 45 a 82, ¿ya? Y en ese 82 hay un torque que también aumentó. Y también aumentó a lo mejor la corriente, también aumentó de 0.7 amperes a 3 amperes. Por lo tanto, uno tiene que conocer cuál es el rango nominal de tu motor. Rango nominal lo vamos a sintetizar bruscamente a dónde está la eficiencia máxima. Y aquí podemos ver los rangos de eficiencia máxima, ¿ya? Y tratar de establecer como criterio de diseño del equipo que el motor permanentemente tenemos que hacer que se mantenga sobre 82% de eficiencia, por ejemplo, ¿ya? Y para ello vamos a asumir una condición de operación del motor en el peor de los casos y en el mejor de los casos, cosa de garantizar que en toda esa vecindad, ¿cierto?, de operación podamos mantener la eficiencia del motor al máximo. Para ello vamos a ver también esto visto gráficamente, podemos ver cómo se relaciona a lo mejor al aumentar el torque con la velocidad rotacional, ¿cierto?, y cómo se relaciona la eficiencia. Hay un punto donde la eficiencia tiende a ser constante, ¿ya? Por lo tanto, todos estos aspectos son muy relevantes para poder analizar la ficha técnica del fabricante. Acá podemos ver una ficha técnica característica de un tipo de motor. Como podemos ver, generalmente los fabricantes tienen diferentes modelos de motor. Es decir, a lo mejor acá tenemos el M2096D3, M1096D3, M0548D3. Muchas veces estas siglas contienen datos relevantes inmediatos. Tú puedes saber que ese 96 es quizá la tensión nominal que el motor se va a mover a 96 volts. Y acá, ¿cierto? 48, la tensión nominal que a lo mejor se mueve en 48 volts. Te dan los datos de eficiencia. Lo que yo les decía, tenemos que los fabricantes generalmente te dan un dato, pero esa es la eficiencia máxima. Hay que entender que el motor no anda siempre a su eficiencia máxima, ¿ya? Por un lado, es muy interesante saber eso. Los fabricantes van a querer venderte una gran eficiencia, sin embargo, no es así. Tu condición de operación va a definir qué eficiencia va a estar tu sistema. La potencia nominal están relacionadas a la máxima eficiencia de tu sistema, ¿ya? Donde el motor anda relajado, es decir, puede operar por varias horas a esa condición. Potencia máxima, generalmente el doble o el triple a lo mejor de potencia nominal, pero puede andar un lapso muy corto de tiempo a esa potencia máxima, ¿ya? O si no, el sistema se va a recalentar. Ojo, en potencia máxima no necesariamente estamos con eficiencia máxima. De hecho, en la mayoría de los casos no es así. Es decir, a lo mejor el motor está andando a 5 kW, ¿ya?, de potencia máxima, pero está liberando una cantidad de calor brutal. ¿Por qué? Porque está en un rango de baja eficiencia. Input de voltaje, claro, como les decía, si se fijan, la sigla del modelo dice 96 y acá dice 96 volts. Ese 96 volts es un voltaje nominal, pero puede andar, por ejemplo, a 45 volts, 46 volts, 140 volts. Es decir, es una banda de voltaje en la que nos podemos mover para tener el vehículo funcionando. Lo mismo en los otros casos. Te dice el peso del motor también, el tipo de control, PWM, ¿ya? El tipo de ¿cierto?, la regeneración del motor. También tenemos el peso del controlador. Son variables básicas que te van a dar ciertos indicadores de cómo es el modelo del motor que tú vas a elegir para tu vehículo. Lo que les decía, es muy relevante también entender si tu sistema es un vehículo pesado, por ejemplo, necesitamos tener un motor que se adecue nominalmente a ese vehículo y calcularlo en la peor de los casos. Es decir, a lo mejor para levantar tu vehículo pesado en una pendiente de X cantidad de X%, necesitamos 10 kW. Tu motor a lo mejor tenemos que ver la potencia máxima si va desde 10 kW. Ojalá elegir un 50% más. Es decir, si tú necesitas 10 kW para subir, elige un motor de potencia máxima 15 kW para tener una holgura, una banda y que tu motor no esté siempre en un nivel de exigencia bastante elevado. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema que simula una caja de cambio, ¿ya? Pero una caja de cambio que tiende a ser más eléctrica que mecánica. ¿Por qué digo esto? Las cajas mecánicas lo que hacen es variar las relaciones de engrane para maximizar torque o aumentar RPM, ¿ya?, o disminuir RPM. Mientras acá podemos ver esta tecnología, ¿cierto? Este es un motor Mitsubishi, que es un motor japonés, que es un motor que lo usan los mejores equipos del mundo,
Lo que hace acá es variar la relación del entrehierro, es decir, las distancias que existen a nivel de campos magnéticos que unen, ¿cierto?, los bobinados con los imanes permanentes. Si uno varía esta relación de entrehierro, vamos a hacer que permanentemente el motor, ¿cierto?, vamos a hacer que esté más o menos relajado para maximizar la eficiencia dinámicamente. Acá lo que se hace es mover servomotores eléctricos para ir variando esa distancia en virtud de la velocidad que tú dinámicamente estás conduciendo. Todo vehículo tiene un sistema cerrado donde entra energía y sale energía. Uno de los aspectos donde entra energía es el sistema solar, es decir, los paneles solares. Los paneles solares pueden ser de diferentes tecnologías. Generalmente la energía que prima en esto son las tecnologías que tienen como base el silicio, ¿ya? Estos son un panel típico SunPower. Estos paneles son de los más eficientes y tienen una característica bien interesante que admiten cierta flexibilidad sin producir microfisuras de gran importancia, ¿ya? Generalmente más del 90% de los tipos de celdas son frágiles, es decir, uno las flecta un poquito o las somete a una vibración bastante baja y esta celda se triza, ¿ya? Se va generando microfisuras y muchas veces no perceptibles a los humanos. Mientras los paneles SunPower tienen esa capacidad de ser mucho más flexibles. Y otro aspecto interesante de los paneles SunPower son dos. Uno es su nivel de eficiencia. Estamos hablando que podemos conseguir comercialmente, no a nivel de investigación, sino que comercialmente, por AliExpress, Alibaba, eBay, Amazon, etc. Este tipo de celda y son sobre 20% de eficiencia, lo cual es bastante interesante, es una eficiencia bastante alta relativa al típico panel monocristalino o policristalino frágil que tiene a lo mejor un orden de magnitud de un 14 o un 15% de eficiencia. ¿Ya? Aquí ganamos 5 puntos inmediatamente. Y el último aspecto relevante es el peso. Estos paneles tienen un encapsulado que tienen materiales como ETFE, EVA, Tedlar, los cuales te admiten un nivel de peso bastante bajo y eso hace que en poco espacio tengamos buena energía y con un bajo peso, que recordemos que el peso es un aspecto muy relevante para tu diseño. Los paneles solares dependen de, obviamente, el posicionamiento del sol, es decir, el input de energía del panel solar depende de la inclinación del panel respecto al sol, la limpieza que tenga el panel, el nivel de fracturas que ha estado sometido, etcétera, entre otros aspectos. Bueno, y la temperatura también es muy relevante. Para ello existe un elemento que va controlando estas variables con el objetivo de maximizar el input de energía, que son los MPPT. ¿Ya? Hay MPPT que son de diferentes tipos de potencia y tienen diferentes eficiencias. Uno tranza un poco de eficiencia por usar un MPPT, sin embargo este elemento te garantiza que permanentemente va a ir buscando la configuración eléctrica más apropiada para maximizar este input de energía.